Arnold Zweig, El hacha de Wandsbek. Parte 1. Libro 1. Uno tiene que arreglárselas como pueda. Capítulo 1. Un vehículo frágil. Acontecimientos como los que aquí se desarrollarán para culminar, como corresponde a la época, en 4 hachazos, un tiro de revólver y el nudo apretado de una cuerda enjabonada, con frecuencia se inician con un movimiento intrascendente. El que aquí nos ocupa consistió en la enérgica inserción de una pluma en un pequeño tintero, ejecutada por la fuerte mano de Albert Tétjen, un hombre bien parecido, rubio, de 42 años, de bigote de puntas arqueadas hacia arriba sobre los carnosos labios y unos ojos que miraban difusamente, ojos típicos del norte de Alemania, de un brillo azul grisáceo y de anchos párpados. Estaba sentado, con las mangas de la camisa remangadas a la mesa ovalada, misma que su esposa había limpiado con un trapo seco después de la cena, en el cuarto que usaban como sala y comedor, apoyándose sobre un periódico grande, el Hamburger Fremdenblatt, del viernes 27 de agosto de 1937. Un firmamento de diáfano azul se extendía sobre las altas paredes traseras de los edificios, cuya planta baja alojaba la carnicería y la vivienda de los Tétjen. Pero Albert no alzó la vista. Por el contrario, Stine Tétjen, con el rostro levantado y el cobrizo rodete de cabello pegado a la nuca, estaba parada junto a la ventana abierta. Con las manos que sostenían el trapo cruzadas a la espalda, dejaba que sus grandes ojos grises vagaran por el cielo de la tarde con una expresión de tímido embeleso, respirando con avidez. Por encima de ellos, a la izquierda y desde enfrente, sonaba la música de los altavoces. Ambos se deleitaban con la misma obra de cámara que la estación de radio de Hamburgo recibía junto con toda Alemania desde la emisora central de Königs Wusterhausen. Stine no sabía qué música oía, ni que se trataba del quinteto para clarinetes de Mozart, el cual al mismo tiempo escuchaban los Petersen en el edificio que daba a la calle y los Labyrinths en el ala lateral que quedaba al frente. Pero lo que entraba en ella como un torrente, en el mismo soplo que la luz turquesa, le gustaba mucho. Música azul verdoso, pensaba, No me olvides, y Espuela de caballero, y brezos en el pantano de Borstel. Sentarse entre la tibia hierba, recostarse, ¡ah, qué bien olía! Y además, allí estaba Albert, que hurgaba con su bastón en agujeros de ratones, madrigueros de topos y en una zorrera abandonada. Aparte de él, no había nadie más hasta donde la vista alcanzaba, solo un avión que volaba zumbando hacia la isla de Gotland. Entonces me podría quitar la falda para que no se arrugara, y Albert se olvidaría de su manía de querer saber cómo era el interior de la tierra, se alegraría de ver mis piernas, y así cobró de nuevo plena conciencia de que su guapo esposo estaba en la misma habitación y de que había estado angustiado toda la tarde tratando de redactar esa maldita carta. Esto es el inicio, el comienzo de la novela El hacha de Wandsbek de Arnold Zweig. En esta novela, Arnold Zweig cuenta la historia de un carnicero, Albert Tétjen, y su esposa, Stine, que están al borde de la bancarrota en el Hamburgo del Tercer Reich en 1938. En un intento desesperado por resolver su situación económica, Albert acepta el ofrecimiento de un antiguo compañero de armas de suplir al verdugo que habrá de ejecutar a 4 comunistas que están esperando que se lleve a cabo la condena en una prisión de Hamburgo, en Fuhlsbüttel. Y es realmente tan terrible el apremio económico de los Tétjen que Albert vence su reticencia inicial, para la cual lo ayuda también una cierta convicción ideológica, una cierta afinidad con el nazismo, y acepta ejecutar a los 4 comunistas. Este acto, que en un principio parece resolver no solo su situación económica, sino incluso garantizarle un cierto ascenso social, al paso del tiempo va resultando en un desarrollo fatídico que culmina de manera mortal para él y su esposa. Y a través de esta anécdota, Arnold Zweig
lo que hace es mostrarnos un mosaico de la sociedad alemana de la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, y es un corte transversal prácticamente que recorre toda la sociedad alemana, desde los estratos más bajos, como a los que pertenecen Albert y sus vecinos en el pueblo de Wandsbek, pasando por los oficiales nazis, empresarios y hasta llegar a la altísima burguesía ilustrada, y nos muestra los complejos mecanismos psicológicos también que operaban en la gente en ese momento, como algunos eran cómplices pasivos, otros eran entusiastas partidarios del nazismo, otros se sentían impotentes y simplemente miraban sin hacer realmente mucho, sin intervenir grandemente, hasta que poco a poco se va gestando una resistencia. Es una mirada muy crítica, un análisis muy crítico, sobre todo sobre los perpetradores en la sociedad alemana. Este libro no se concentra tanto en las víctimas, aunque sí nos permite también tener una ojeada a las vidas de los 4 comunistas que fueron ejecutados injustamente, pero es sobre todo un análisis de lo que sucedió con la sociedad alemana de la época, que se dejó avasallar por el nazismo. La novela está basada en un hecho real, en lo que se conoció después como el Domingo Sangriento de Altona, que era también un suburbio de Hamburgo, en el que se organizó una manifestación de la SS, de los mandos militares de élite del nazismo, en un barrio que era conocido por ser comunista, socialdemócrata, de izquierda. Esto dio como resultado previsible un zafarrancho en el que murieron varias personas y se condenó a 4 hombres al cadalso como responsables de estas muertes, lo cual no era cierto. En un juicio plagado de irregularidades se les condenó a muerte y al parecer un maestro carnicero suplió al verdugo. Arnold Zweig leyó este artículo breve en un periódico, y eso fue lo que dio pie a la escritura de esta novela. Arnold Zweig es un autor alemán de origen judío que fue muy, muy renombrado, gozó de muchísimo éxito en la época de la República de Weimar, sobre todo su libro La disputa por el sargento Grisha lo encumbró en la literatura alemana, y sin embargo cuando empezó la época del nazismo, cuando Adolf Hitler tomó el poder, él tuvo que salir exiliado, sus libros fueron también quemados junto con muchos otros, y en 1933 salió de Alemania, pasó por varios países antes de llegar a Palestina, donde se quedó hasta 1948. Sufrió muchas penurias económicas, de salud. En Palestina nunca se sintió del todo bien porque, bueno, él era un autor alemán, de habla alemana, esa era su principal herramienta, y en Palestina, que en ese momento era un dominio británico, estaba ya muy fuerte también el movimiento sionista, entonces se hablaba hebreo, él nunca aprendió realmente a hablar hebreo y nunca se acabó de integrar a la vida cultural que había en Palestina. Entonces ahí en el exilio escribió esta novela, El hacha de Wandsbek, que tuvo un largo periplo antes de poder ser publicada en Alemania y en alemán. Primero se publicó la traducción al hebreo, hubo también algunas traducciones al inglés americano y al inglés británico, y finalmente en 1948 Arnold Zweig regresó a Alemania, aunque no a la República Federal, sino a la República Democrática de Alemania, donde se consideraba que se había vencido al fascismo, al nazismo, donde se hablaba de una nueva Alemania, de un mundo libre de fascismo, y donde primaban los valores del comunismo y del socialismo, y donde las personas supuestamente eran lo principal. Arnold Zweig fue muy reconocido, muy famoso en Alemania democrática, fue el presidente del Club PEN Internacional, y hasta su muerte fue una especie casi de autor oficial en la RDA, mientras que en Alemania,
por razones, en la Alemania occidental, por razones ideológicas, se le ignoró prácticamente siempre. Fue hasta relativamente hace poco tiempo, unos 10, 15 años, que se está retomando, rescatando la figura de Arnold Zweig, sus obras capitales. Se hizo una nueva edición en Berlín, en la editorial Aufbau, y este libro, El hacha de Wandsbek, por primera vez se traduce al español, y es un libro que vale muchísimo la pena, no solo porque es altísima literatura, sino también porque lo que se narra en él desgraciadamente no ha perdido actualidad. Es muy importante recuperar a Arnold Zweig también como autor. Es un autor que en México es desconocido totalmente y que realmente ha sido uno de los grandes autores épicos del siglo XX. Espero que lean el libro, que les haya despertado yo las ganas de leer el libro y que lo disfruten.